Hola, buenas tardes, noches, aquí desde España. Hoy voy a hablar un poquito de lo que es el enigma de sucesos que algunos de nosotros hemos tenido, como son o es la experiencia cercana a la muerte, de la cual se está hablando ahora bastante a través de un médico o más de uno que han tenido diversas experiencias y han realizado diferentes estudios en referencia a ello, con lo cual le da, por el hecho de tener títulos, que es lo que da pues como más eh, creencia, ¿no? Porque hay gente que cree mucho en la ciencia, sin embargo, también hay otras informaciones o conocimientos que es de lo intrínseco, que ellos pueden verlo mínimamente a través de un telescopio, por ejemplo, ¿no? Además de eso, voy a hablar, pues bueno, de experiencias que se tienen en un momento dado con gente fallecida, con, mm, le pueden llamar espíritus, fantasmas, entidades, etcétera. Em, Puede ser un tema muy, muy amplio. Yo no soy una gran entendida en cuanto a lo mencionado, pero sí en cuanto puedo compartir pues experiencias que he tenido. Me acuerdo que poco más de los 20 años tuve una experiencia cercana a la muerte y realmente es tal cual cuentan todos los que han pasado por este suceso, ¿no? Es en un momento en el cual, como tal, como dice el nombre o como se refiere, eh, estás segundos, algún minuto en el cual se le llama que te has ido o has fallecido, ¿no? Y en ese espacio corto de tiempo, pues digamos que nosotros, los que lo hemos vivido, pues en mi caso, yo estaba tirada en el suelo porque fue un desfallecimiento, me quedé sin conocimiento y mi alma, según parece, salió. Por lo tanto, dejó mi cuerpo físico y yo estaba observando desde arriba, digamos, que todo lo que estaba ocurriendo. Oía las voces y lo que se decía. Y las personas que hablaban y las personas que estaban. A la vez, digamos que yo, hubo un momento en el que me vi inmersa en un tubo de luz. O sea, vi como me iba directamente al final de un túnel luminoso y en el cual había como una gran apertura totalmente llena de luz. ¿Qué pasó? Que cuando estaba a punto de entrar, o casi entré, escuché una voz de una o un familiar muy querido por mí que me llamaba. Con lo cual volví a mi cuerpo. A partir de ahí, muchos dicen que la vida cambia. Quizás es el momento en el cual tienes contacto con lo intrínseco, lo más cercano, y con el más allá, y con el lugar donde vamos. Una gran parte de nosotros cuando trascendemos, ¿no? Cuando dejamos el cuerpo físico. Y ese hecho quizás nos integra de tal manera y es como una gran conexión que, que empiezas a tener ciertas experiencias que antes, quizás, aunque las hubiéramos tenido,
no le dábamos la importancia o no las veíamos de la manera que desde ese momento lo empezamos a ver, ¿no? Es como que tienes mayor contacto con lo espiritual y con lo intrínseco. Y a partir de ahí empieza ya como un camino en este sentido. Deciros también que yo he podido tener sensaciones o presentimientos o llegarme informaciones que luego me han sido verificadas con hechos, porque han sucedido, ¿no? Lo cual me ha ido haciendo creer en mí misma y de esta posibilidad que tengo. En cuanto hago mis terapias también, a personas que vienen a hacérselas, digamos, pues en más de una ocasión me ha llegado informaciones referentes a ellas, sucesos que podían ocurrirles. Si bien es cierto, no todas me llegan con la fuerza que, que son las que pueden ocurrir, no voy a decir al 100%, sino al 80 o 90%, porque no hay nada seguro, porque en cada segundo estamos realizando cambios. Y en referencia a esos cambios también podemos cambiar lo que luego, si no lo hubiéramos hecho, esos cambios, pues está predestinado, que es una consecuencia nada más, a suceder. También hoy lo he estado hablando, por ejemplo, eh, de percibir pues presencias de familiares que en un momento dado se fueron y bueno, minutos antes o pocas horas antes es como que te venían a anunciarlo o a despedirse de una. También no os voy a decir, no, o sí, experiencias como cuando vas a un velatorio y estás observando a la persona que ha trascendido y de verla normal y corriente a verla con una gran sonrisa y llegarte el mensaje de estoy feliz o cuánto me alegro de que estéis aquí y de que estéis bien. Y ojo, yo esto cuando lo vi, la verdad es que me quedé muy, muy sorprendida, no dije nada. Pero resulta que una persona que iba conmigo también lo vio. Y yo pues sencillamente le dije, oye, me ha parecido ver una situación que es un poco extraña y no sé si decírtela. Y decirme, ¿qué cosa? Porque yo también he visto algo. Dime, para ver si es lo mismo. Y decírselo, y así fue. Esa persona vio exactamente lo que yo vi. Hay quien dice que son espasmos del cuerpo físico de la persona, pero a mí no me pareció un espasmo. Porque es que no solamente sonrió, sino es que le cambió la expresión de la cara de felicidad, pero a la vez de una calma tremenda. Son experiencias junto, por ejemplo, mi hijo tenía una mascota y esa mascota falleció. Y resulta que yo estuve días después notando su presencia, pero era su olor, el olor determinado de esa mascota.
e incluso recibí mensajes de ella. Y esto estuvo sucediendo durante bastantes días. Y luego fue espaciándose más en el tiempo. Estuvo en una zona que no estaba muy contenta, porque así me lo dijo. Pero luego también se vino a despedir diciéndome que ya estaba, por decirlo de alguna manera, en un sitio mucho mejor, en el cual ella estaba contenta y feliz, estaba libre y feliz. En el cielo de los animales, vamos a decirlo así. Son experiencias que se tienen, no todo el mundo las percibe y no todo el mundo las cuenta ni las tiene. Y algunas personas las tiene y no las cuenta por temor. ¿Por temor a qué? Pues por decir, ¿son ciertas o me lo estoy imaginando? Y si las cuento, ¿qué van a pensar de mí, no? Pero cuando te metes en este círculo espiritual y cuando sobre todo la persona que no cree le pasa ciertas experiencias, es cuando empieza a creer y empieza a ver la posibilidad de que hay algo más, cuando se pierde ese miedo a contarlo y a pensar y a ver que estas situaciones ocurren. Y bueno, es lo que, digamos, no se ve a simple vista, pero está. Y hasta aquí. También voy a hablar un poquito, ya para terminar, eh, de las terapias que realizo. Son diferentes técnicas, como ya he comentado en alguna ocasión, que tienen que ver bastante sobre todo con la medicina china o la hindú, pero vienen integradas en mí. Yo, digamos, que me he dado cuenta cuando me han llegado informaciones y he visto que hay una relación grande con ellas. También tengo otras facultades, con lo cual me da la posibilidad de ser más certera a la hora de mejorar la circunstancia que tenga la persona. Al trabajar las energías, digamos que se llegan a bloqueos emocionales o físicos inclusive, que son originados por densidades energéticas que van desplazando lo que es el músculo y luego incluso la fisonomía ósea. Los resultados son muy buenos. Solamente hay que dar posibilidad de verlos en uno y a través de mí. Para ello, os podéis poner en contacto conmigo a través del email mmtrajoluz@hotmail.com y a partir de ahí pues empezaremos el primer contacto y os informo y os doy, quedamos para vernos vía cámara, ¿vale? Y bueno, y ahí es cuando ya se puede ver lo que se puede hacer. Digamos que también es una limpieza emocional tremenda y superficialmente, porque el cuerpo es como, tiene como muchas dimensiones y cuando hay emociones de muchísimo tiempo o de tiempo atrás hay que ir llegando a ellas y soltarlas, liberarlas y depurarlas y luego que esa zona quede restaurada. A ver, es un trabajo propio por parte mía, que hago la terapia, pero también por parte de la persona en el después de la terapia. Yo puedo dar informaciones de qué es lo que se puede hacer para alargarlo en el tiempo, de qué es lo que se puede hacer para no volver a caer en esas densidades o en esos errores o en esos programas obsoletos que ya nos sirven y que es lo que nos ha llevado a tener esa circunstancia emocional o de salud. Es decir, que es disciplina y fuerza de voluntad, pero también
con la información que yo os pueda dar para que sepáis cómo podéis mejorar eso y alargarlo en el tiempo e incluso evitar pues lo que os está perjudicando, ¿no? Bueno, ya lo dejo aquí, después de mucho tiempo, porque he estado más ocupada y no he tenido demasiado momentos para poder hacer desde aquí, y no es tan fácil porque en el momento que dejas de editar o de grabar es como que la gente deja de verte porque no os llegan las publicaciones porque no se han hecho recientemente y tampoco las que están ahí realizadas de hace tiempo atrás. Si vosotros os suscribís a mi canal y entráis en él y queréis hacer un viaje por él, eligiendo los vídeos o shorts que más os interesen, pues también me conoceréis algo más, tendréis ciertas informaciones que os podrán ayudar, ¿vale? Y tener en cuenta que normalmente cuando algo te llegas por algo, porque hay una conexión, porque hay una necesidad, porque lo necesitáis inclusive, ¿no? Solo hay que seguir en esa fuerza de voluntad y el movimiento prosiguiente para ver qué hago. Como en este caso es ponerse en contacto conmigo y empezar a ayudaros. No solamente yo a vosotros, sino vosotros mismos en el momento en que empezáis a tomar acción para solucionar lo que queráis solucionar. Incluso para etapas de estrés simplemente y ansiedad, he colgado canalizaciones, meditaciones que, os digo yo, que seguro que os ayudan, pero claro, hay que hacerlas. Y no solamente una vez, que igual ya con la primera vez ya lo vais a notar. Vais a lograr entrar en ese estado de calma tan necesario, ¿no? Para que nuestro cuerpo se vaya armonizando y estabilizando. Y incluso en pequeños bloqueos, los pequeños bloqueos internos se disuelvan. El estar bien nos da oportunidad de seguir con nuestra vida diaria. Si no lo estamos, es como que no tenemos la energía, nunca mejor dicho, necesaria para poder tomando acción en ella, en nuestra vida, en nuestros procesos, en nuestros proyectos, ¿no? Y bueno, en este tema se podría hablar muchísimo más, de mucho más, pero yo creo que ya por hoy está más que eh, comentado, informado, comunicado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.